son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos. Un minuto de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Ahora ya asciende a 2 minutos, 16 horas 2 minutos. Estás en la ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto desde la pantalla de Chacra Televisión, en vivo y en directo. Una agenda con justicia, con política, con economía, con producción. Todo esto en los siguientes títulos. El FMI elevó las proyecciones de crecimiento de la Argentina a 4% para este año. El Fondo Monetario Internacional realizó esta proyección sumando un punto porcentual más de lo previsto en lo que fue el último proyecto presentado, la última proyección vista en enero pasado. Bosques productivos, menos del 30%, tienen cobertura ante el cambio climático en Argentina. El cambio se manifiesta en formas bruscas como la sequía, las inundaciones y los incendios. Y entre todo este contexto, de las 520.000 hectáreas de bosques productivos, solo 144.000 tienen cobertura frente a estas consecuencias. CRA firmó un convenio junto a la Dirección General de Educación del Ejército Argentino. El objetivo de avanzar con un convenio radica en el desarrollo de acciones tendientes a facilitar y promover la capacitación integral de las familias y también de los menores de edad que van a la escuela que pertenecen a CRA. Ahora en Buenos Aires la temperatura 24 grados, un día divino. Mirá lo que pasa el resto de la semana. El miércoles, mañana chaparrones, la mínima 17, la máxima 25 grados, más calorcito aún. El jueves, mayormente nublado, la mínima 17, la máxima 24. Y llegamos al viernes con esas lluvias que regresan, 16 la mínima, 26 grados la temperatura máxima. El Fondo Monetario Internacional, como te contamos en el título, suma un punto más porcentual al crecimiento proyectado de nuestro país. Hasta enero era el 3%, ahora estamos hablando de una actualización sobre el 4%. También son superiores a las expectativas que se emitieron hace 10 días por otros organismos como el Banco Mundial, que no llegó a ese 4%. Y respecto a las estimaciones que tiene en cuenta el fondo, que es nuestra inflación, el fondo proyectó un número que es el tope de las metas indicadas, que tiene que ver para el fin de marzo, que corresponde al 48%. Sin embargo, la titular del fondo, Cristalina Georgieva, anticipó que se trata de uno de los temas que tendrán que recalibrar y justamente cuentan con la visita de Guzmán, que está camino, si es que ya no arribó, está allí para reunirse nuevamente con el equipo porque tiene una constante revisión y monitoreo las acciones que se llevan adelante. Por eso también, hablando de lo que tiene que ver con la inflación, que lo tiene en cuenta el Fondo Monetario, pero sobre todo más lo tenemos en cuenta nosotros, nosotras que somos consumidores finales en nuestro propio país. Vamos a ver qué pasa con los precios en las góndolas, lo que vamos a comprar cada día para comer en lo inmediato. Sergio Casisneros nos cuenta que el aumento sigue muy por encima de lo que, bueno, estamos ya aptos para soportar. La preocupación es constante porque lamentablemente esto no para acá, digamos, diariamente hay algún que otro movimiento y reacomodamiento de precios de manera constante, ¿no es cierto? O sea, y a eso se le suma también que
por ahí los productos que están dentro de los planes de precios, llámese precios cuidados y demás, que hoy hay un problema de conseguirlos, o por lo menos incluso de conseguirlos en las cantidades que uno necesita, en las cantidades que digamos que tiene que ver con la demanda del producto, ¿no es cierto? El cliente lo pide, el cliente busca ese tipo de productos, las ofertas, las promociones. Sí, está constantemente monitoreando qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora, qué sé yo, hubo un tema con el aceite y la harina. Y el aceite y la harina no es solamente una botella de aceite y 1 kilo de harina. Hay una cantidad de derivados y de productos que necesitan de esos que también empiezan digamos, a faltar en las góndolas, ¿no es cierto? Llámese galletitas dulces, llámese mayonesas, llámese una cantidad de productos que dejan de ser elaborados por la industria, ¿no? 6,7 fue el índice el mes pasado. Ustedes, por lo que van viendo en este mes, ¿qué expectativa, qué le parece puede pasar el próximo mes? Y sí, viste, esta foto del 6,7 es la del mes pasado. Y en el medio de eso, hoy, yo pienso que va a estar también en este mismo orden, ¿no es cierto? El mes pasado incluyó también un poco el tema canasta escolar, ¿no es cierto? Que eso por ahí no está tan en el radar de todo el consumidor, pero que algún efecto haya tenido, ¿no es cierto? Pero sí, yo calculo que menos del 6 no va a ser. Cuando llega esta etapa del mes, los últimos días, ¿usted nota que la gente ya tiene menos dinero para venir a comprar? Sí, claramente se nota eso, digamos, ya hoy, digamos que al final del sueldo a la gente le queda mucho mes hoy. Seguimos de cerca noticiero a noticiero lo que pasa con el trabajo diario de SENASA. Y ahora estamos hablando de justamente la provincia de Santiago del Estero. Allá nos vamos con Héctor Díaz y José Luques, con Héctor Paz y José Luques, que nos cuentan sobre lo que tiene que ver con la capacitación en lo ganadero y en lo agrícola para, por supuesto, suministrar todos los conocimientos necesarios para crecer en la producción de Santiago del Estero. Desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero estamos complacidos en haber recibido aquí en la sala del Consejo Superior a los integrantes del equipo de la Regional NOA Sur del SENASA. En particular con su director, el ingeniero José Diego Luque, acompañado por otros funcionarios, hemos mantenido una reunión con sectores gubernamentales de la provincia, como así también las asociaciones y colegios profesionales que tienen que ver con la ingeniería agronómica, que tienen que ver con los médicos veterinarios y también con todo lo que es la industria alimenticia y afines. En este sentido, también han sido convocados las federaciones agropecuarias desde FAS y APAS 4, que en particular congrega a productores de esta región de Santiago del Estero. Nosotros hemos abordado una amplia agenda. Esta agenda tiene su centro en la posibilidad de capacitar a los distintos sectores de la provincia en las temáticas que hoy preocupan, tanto en la parte pecuaria como agrícola. Y en este sentido se ha propuesto ya un cronograma tentativo que va a abarcar prácticamente hasta el mes de septiembre de las capacitaciones que van a realizarse de manera conjunta con el aporte de la Universidad Nacional, con el aporte del SENASA, con el aporte del INTA y también de los distintos colegios profesionales que he mencionado. Una jornada muy provechosa de trabajo donde se coordinaron temas específicamente relacionados a SENASA, a los productores, donde coordinamos jornadas de transferencia de conocimientos. Estamos, la verdad que muy contentos de esta convocatoria. Venimos trabajando, la verdad que de manera mancomunada con la universidad, con la provincia, con los productores. También recordemos que estuvo presente el INTA. Se generó una agenda de trabajo con jornadas que empiezan ya en abril y se extienden hasta octubre. Y la verdad que también se coordinó que esto no sea una actividad temporaria, sino que tenga permanencia en el tiempo, ¿no?
Desde que comenzó el año hasta hoy, ya son 3 meses y medio, SENASA realizó más de 27 jornadas de inscripción de familias productoras. Ahora justamente nos vamos al litoral, allí desde la misma región, por así decirlo, desde donde estábamos en Santiago del Estero. Es el momento de Misiones y Corrientes. Son 700 familias inscriptas bajo lo que busca, y en el programa también, de regularizar y habilitar una agricultura familiar que esté certificada. Estuvimos en la provincia de Corrientes, en la isla Pipé, donde realizamos un trabajo en conjunto con el municipio de la isla, con el Ministerio de Producción de la provincia, en el cual realizamos una jornada de inscripción al REPA con técnicos de nuestro centro regional y contando con la colaboración de técnicos del Centro Regional Chaco Formosa. Estas jornadas de inscripción al REPA son muy importantes para los productores, ya que son un requisito para poder inscribirse y acceder a los beneficios que otorga la ley en el caso de la emergencia que estamos atravesando. Por parte del Ministerio se realizó también la inscripción de declaraciones juradas a los productores, con lo cual significó un trabajo importante que va a redundar en el beneficio de todos los productores de la isla. También venimos realizando, en lo que va del año y en el marco de la emergencia que azota ambas provincias, venimos realizando jornadas de inscripción en diferentes lugares, en conjunto con la provincia, con los municipios y con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación. Ya llevamos inscripto alrededor de 700 REMPA, inscripciones y reinscripciones, en 27 jornadas en distintas localidades de Corrientes y de Misiones. También SENASA trabaja en la exportación de calidad. Ahora desde San Juan, Estados Unidos, la fruta de la granada. ¡Qué delicia! Con un proceso cuarentenario que trabaja contra las moscas de las frutas. Estamos en el departamento de Sarmiento, en la provincia de San Juan, en la zona de la Sequión. Este sector es productivo de granadas de muy buena calidad que están siendo exportadas en este momento para Estados Unidos, para producir arilo y jugo allá en Estados Unidos. O sea, salen de acá con la forma de uso industrial. Estas granadas deben llegar a Estados Unidos, nos requiere el país de destino, Estados Unidos, que sean libres de mosca. Por tal motivo, como estamos en una zona que no es libre de mosca, debemos realizar o se debe realizar un tratamiento cuarentenario para eliminar a la misma. Ese tratamiento cuarentenario en este caso es un tratamiento de frío, un cool trim, o sea, un tratamiento de frío en tránsito. Es aproximadamente entre 15 a 17 días, entre unas temperaturas que pueden ser o de 1,11 centésimos o de 1,67 grados centígrados. Cumplido 17 días a 1,67, la mosca muere en cualquiera de sus estadios. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos ahora en este momento, SENASA, acá en esta planta, en el Acequión, donde mismo se están produciendo las granadas, empacando y cargando, dándole el frío y cargándolas, se hace el reconocimiento del inicio, se informa al USDA de Estados Unidos los parámetros de la salida, con el equipamiento, incluido el contenedor y el recorder o la computadora que tiene el contenedor para registrar las temperaturas. Nosotros lo que hacemos es colocar sensores de frío dentro del contenedor, en la fruta, pinchando la fruta, y se toman los horarios y temperaturas en los cuales estamos trabajando los parámetros estos. Finalmente esta carga llega a Estados Unidos y ahí se hace una descarga de los datos y con el reporte que nosotros enviamos hacen una compatibilidad de datos y aceptan o no la carga. Si la carga logró 17 días con temperaturas inferiores a 1,6,
es aceptada. Los bosques productivos en nuestro país tienen una tarea pendiente, pero por parte nuestra, que tiene que ver con la cobertura frente a la crisis climática, menos del 30%. Y estamos hablando de 520.000 hectáreas, de las cuales solo 144.000 tienen este resguardo. Y cuando hablamos de resguardo, por supuesto, la fuerza mayor de la naturaleza ante incendios, inundaciones, sequías, pero podemos actuar para preservarlos. Lo que arroja también muchos informes y declaraciones de profesionales ante esta problemática tiene que ver con que el mercado de seguros no cuenta con herramientas en lo concerniente a las pérdidas de patrimonio natural, pero ante un contexto de extremos climáticos cada vez más complejos y frecuentes, deberemos aprender a vivir y a producir de una manera que minimice estas pérdidas lo más posible. En un escenario que no tenemos mucho por balancear hacia lo positivo, la transferencia de riesgo al mercado de seguros se presenta como un estabilizador de ingresos sumamente necesario. Esto lo dijo Carlos Carreras, líder en seguros agrícolas de Marsh, Argentina. Las coberturas existentes amparan desde la vida de los animales, pasando por las estructuras para la explotación ganadera, hasta los bosques cultivados, más allá del estadio en que se encuentren, e incluso la madera apeada también. Todos los estratos sociales, gobiernos, empresas, bueno, sector educativo, todos estamos ante una presión para evitar el peor avance de esta crisis climática que, bueno, se hace sentir, y esta es una de las materias pendientes, por supuesto, que hay por delante. Entre Ríos y su ministro de Producción, Juan José Bahillo. Él es quien, en esta vez, como vocero de las empresas privadas, se encarga de contar el balance y el agradecimiento también por el Fondo de Inversiones de Entre Ríos, que esto permite sostener y continuar en un contexto de emergencia agropecuaria como el que también atraviesa la provincia. Una muy buena decisión del gobernador Bordet de generar este ámbito del Fondo de Garantías de la provincia de Entre Ríos, que nos permite articular sobre todo la política de financiamiento. La política de financiamiento, las políticas públicas de financiamiento hacia el sector privado es una de las herramientas más importantes para el desarrollo y el crecimiento de los distintos sectores. Con el FOGAER nosotros lo que estamos dando es la posibilidad de que algunos sectores que por ahí tienen alguna dificultad para acceder a garantías, para acceder al financiamiento, el Estado le está dando esta garantía a través de FOGAER. Hemos trabajado estos 2 años en distintas líneas de garantías, con distintos sectores productivos, con el agente oficial, últimamente se ha avanzado con el Banco Nación en otras líneas, y la verdad que es una herramienta que recién tiene el 2.º año, se ha trabajado muy bien, pero que tiene un potencial muy importante para trabajar en otros sectores y con otras líneas del sistema financiero para darle más herramienta a los sectores productivos. Este año nos ha permitido empezar con una garantía, digamos, de créditos muy importante y nos da un horizonte para este 2022 que estamos transitando de consolidar toda esta política de aval y garantía en distintas líneas de créditos y en el mercado de capitales. Estamos muy satisfechos por el acompañamiento tanto del gobierno de la provincia, el gobierno nacional y también el sector privado que participa activamente de este fondo. Hace mucho tiempo que estábamos procurando que este fondo fuese constituido, se pudo constituir, se ha trabajado muy bien profesionalmente. Yo tuve la oportunidad de estar reunido con el presidente de la Comisión Nacional de Valores la semana pasada. Habían recibido las autoridades de FOGAER y están completamente satisfechos con ¿no es cierto?, la performance que está teniendo el fondo. Y para el sector privado es algo que es muy importante porque ¿qué significa tener un aval para una garantía? Menor tasa.
Entonces, eso de alguna manera permite, en una situación, ¿no es cierto?, económica como la que tenemos en Argentina, poder desarrollar proyectos y poder seguir adelante con las empresas y los proyectos productivos y hasta de los emprendedores. Miguel Gorelick es el director de valorcarne.com y en un diálogo con Chacra, por supuesto, de la mano de Karina Rodríguez, habló sobre los impuestos a los frigoríficos exportadores y también dio su punto de vista en términos de pedir ese auxilio, ese alivio, porque compara la estructura argentina con la de otros países. Ahora, cuando a una empresa que además de establecerle un tipo de cambio que está excesivamente atrasado y sobre el cual además se aplican derechos de exportación, como requisito para exportar se le obliga a entregar carne a un precio que no tiene nada que ver con el de mercado, sino que implica un subsidio que sale del mismo bolsillo del frigorífico, porque no es un subsidio público, le estamos imponiendo mayores costos. Y en consecuencia, los negocios que puede hacer o los que deja de hacer porque no les resulta, tienen que ver también con este extrapeso que están soportando las empresas. Entonces, esto es como si se hubieran aumentado los derechos de exportación o como si existiera un gravamen de otra naturaleza. En la ecuación de los frigoríficos exportadores están teniendo sobrecostos que en ningún otro país del mundo existen. Entonces, cuando uno hace comparaciones de precios, como las que yo mencionaba antes, cuánto vale el novillo en Uruguay, acá hay que tener en cuenta que el precio que logra el novillo en realidad también está afectado por este sobrecosto que tiene que soportar la demanda que se destina a la exportación. Martín Guzmán, el ministro de Economía, llegó a Washington y espera para el viernes reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional. Te contamos al principio una proyección con un punto porcentual más desde la entidad financiera estadounidense respecto al crecimiento de nuestro país y su presencia en la tierra americana, que da la imagen del acuerdo, del acercamiento y del monitoreo constante a la refinanciación. Estas son las medidas que ayer anunció, mientras también estábamos al aire en el noticiero de la segunda edición por la tarde. Justamente este refuerzo de ingresos se enfoca en quienes requieren de la protección del Estado y por lo tanto habla criterios en términos del patrimonio que terminará de definir cuál es el conjunto de la población que se beneficia de este refuerzo de ingresos. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Estas medidas que justamente buscan proteger el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad se enmarcan dentro del programa económico que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Hemos recientemente podido finalizar los números del primer trimestre del año 2022, el corriente año, y puedo confirmar que las metas en el plano fiscal, en el plano monetario y en el plano de la acumulación de reservas internacionales se han cumplido. Es decir, la política económica que se ha ejecutado ha estado alineada con lo que se había planeado y esto es algo importante y de mucho valor para la estabilidad y para poder garantizar una continuidad de la recuperación económica. De hecho, el déficit fiscal primario en el primer trimestre ha sido de aproximadamente tan solo 0,25% del Producto Interno Bruto. Una pregunta que es natural hacerse en el contexto en el cual se hacen adaptaciones a la política de ingresos y a la política de protección social es cómo esto queda enmarcado en el contexto del programa económico general
y lo que el gobierno manifiesta es un pleno compromiso con el cumplimiento de la programación económica en el frente fiscal, en el frente monetario y en el frente de las reservas internacionales que se ha trazado, que es lo que consideramos que va a ayudar a que Argentina pueda tener las condiciones apropiadas para seguir atacando la cuestión de la continuidad de la recuperación y también el problema de la inflación, al mismo tiempo que se complementa esto con otras medidas. Por otra parte, tenemos que entender lo que hoy efectivamente está viviendo el mundo. Esto es un shock sin precedentes desde el punto de vista de la combinación de una pandemia con las medidas que se han tomado para lidiar con esa situación de la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. Y lo que esto está generando es muy fuertes presiones en los precios de los alimentos, de la energía, de los metales en todo el mundo y una fuerte disrupción de las cadenas productivas. El fenómeno de la inflación hoy es un fenómeno global. Países que hasta hace muy poco tiempo no tenían inflación, hoy padecen récords en términos inflacionarios, incluyendo a países que tienen inflaciones interanuales de 2 dígitos, países en que esto no era un problema. Y en este contexto en el cual las cadenas productivas se encuentran en una situación de disrupción, lo que se vive a nivel mundial es una crisis de la distribución de los ingresos. Es fundamental que los gobiernos del mundo actúen para evitar que aumenten las desigualdades y que tengamos sociedades más inequitativas. Y Argentina en ese punto actúa. Y lo que estamos buscando es construir un mecanismo para garantizar que este shock de la guerra no tenga un impacto desigualador, un impacto regresivo en nuestra sociedad, lo cual sería muy injusto. Estamos buscando poder lograr que el crecimiento que vive en la Argentina sea compartido y no sea un crecimiento del cual se beneficien solo unos pocos, que le llegue a todas las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país, a las jubiladas y a los jubilados. Es por ello que en las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria y que se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar los problemas de la pobreza infantil, para atacar los problemas y la necesidad de una mayor inclusión social. Hemos trazado un conjunto de criterios que serán el punto de partida de las discusiones que llevaremos adelante en las próximas semanas. En primer lugar, lo que se plantea es una alícuota sobre este componente de la renta que es inesperado, que se enfoca en empresas, un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. Y esto no es una condición suficiente, es decir, no solo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan solo una condición necesaria. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021 tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Y además habrá otros criterios. La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en el año 2022 con respecto al año 2021 y además el resultado ordinario en relación a las ventas, lo que conocemos coloquialmente como el margen de ganancia, también tiene que ser anormalmente elevado en el año 2022.
Es momento de hacer una pausa en este noticiero Primera Edición por la tarde y volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos. Estamos de regreso y con mucho más para compartirte, como corresponde también, respecto a la articulación de la producción y la educación, porque CRA firmó un convenio junto a la Dirección General de la Educación del Ejército Argentino que implica el intercambio de saberes y más aún también. Estamos hablando de un puente que buscan hacer frente a la promoción de lazos de cooperación entre las dos instituciones para desarrollar acciones tendientes a cumplimentar lo que es la escolarización de niños, jóvenes, bajo entidades como CRA, que integran a confederaciones rurales argentinas, a fin que puedan acceder a la educación obligatoria bajo la modalidad a distancia. Señora, señor, si esto no es una oportunidad de la pandemia, no sé qué es una muy buena apertura y oportunidad también para hacerlo a distancia, tanto el servicio de educación a distancia al exterior y el servicio abierto de nivel medio cuentan con los recursos humanos idóneos y los materiales didácticos preparadísimos ya para llevar adelante esta educación a distancia. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria también nos educa, nos enseña a distancia porque podemos acceder a lo que te vamos a presentar ahora, que es el calendario de siembra. No te lo puedes perder, escúchalo atentamente.
Calendario de siembra. La época en la que se siembra dependerá de la estación del año, las características de la planta y el lugar donde se cultive. Hay especies de primavera-verano, de otoño-invierno y especies de todo el año. Las especies de primavera-verano son de siembra directa, la calabaza, el choclo o maíz dulce, mandioca, melón, papa, pepino, poroto, chaucha, zapallo y zapallito verde. De siembra en almácigo son las berenjenas, pimientos, tomate, albahaca y batata. Especies de otoño-invierno. En siembra directa, ajo, arveja, escarola, espinaca, haba, puerro y radicheta. Siembra en almácigo. Brócoli, cebolla, coliflor, espinaca, puerro y repollo. Especies de todo el año. En siembra directa, acelga, achicoria, lechuga, perejil, rabanito, remolacha y zanahoria. De siembra en almácigo son la acelga, apio y lechuga. Seguimos avanzando con la información y vamos a comenzar a recorrer el mundo a través de la información en este resumen de noticias. La 23ª edición de la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria de Cuba, FIAGROP 2022, fue inaugurada el lunes en el recinto ferial de Rancho Boyeros, a las afueras de La Habana, confirmaron las autoridades locales. La FIAGROP 2022 se desarrollará hasta el próximo domingo y cuenta con la participación de alrededor de 58 entidades, entre ellas 9 extranjeras. El viceministro primero de Agricultura de Cuba, Rodolfo González, expresó en este contexto que la carencia de insumos y los eventos meteorológicos han afectado la producción agropecuaria en los últimos años en Cuba. González destacó también en este marco la importancia del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria en la nación caribeña. El sector agropecuario está abierto a la inversión extranjera y estamos dando paso en esta feria también importante para ir concretando negocios dentro de la legislación nacional aprobada. El funcionario cubano agregó que la feria constituye una plataforma para impulsar la exportación de productos del sector agropecuario. El evento cuenta con exposiciones de productos y servicios, foro de negocios y una muestra ganadera que se desarrollará de manera paralela. El programa de actividades incluye charlas y conversatorios sobre alimentación animal, genética, reproducción y tecnologías de salud de los animales. En este exuberante paisaje de las cercanías de Guayaquil, en Ecuador, están las grandes fincas plataneras del primer exportador mundial. Un sector sacudido primero por los bajos precios de la fruta en los mercados internacionales y que está ahora en jaque por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Las sanciones internacionales dificultan la exportación a Rusia, destino del 21% de las ventas de plátanos ecuatorianos, que suponían unos ingresos de casi 700 millones de dólares al año, algo más de 636 millones de euros. Los bananeros estamos acabados. Tengo 3 semanas sin procesar ni una sola caja. El personal, sin que yo lo esté votando prácticamente, sino que ellos solitos están desertando por cuanto no puedo pagarle. Plátano sin comprador, 6.000 personas en el paro en una industria que genera 50.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos. Porque no solo el productor chete, no también el trabajador. No es que no se vende la fruta y el productor ¿dónde nos va a pagar? Estamos con semanas adentro, tenemos guineos pérdidas adentro en cantidad. Teníamos que hacer 2 contenedores, solo sacamos uno, y apuradamente. Y a ver otras semanas si es que hay. Antes de la guerra se embarcaban por semana 1.800.000 cajas a Rusia y 180.000 a Ucrania. 1 de cada 5 bananos. Obviamente a Rusia va mucho más, a Rusia va cerca del 20%, a Ucrania iba solo el 2% de nuestra producción. Pero
esta guerra realmente nos afectó en ese sentido. Ah, ya. ¿Cuánto mide? 10 millones de dólares, algo más de 9 millones de euros perdidos en 3 semanas. Las 260 empresas exportadoras piden la ayuda del gobierno ecuatoriano. Pero no con el precio de 6.25. Y recorriendo el mundo ahora nos vamos a Ucrania, porque Rusia realiza fuertes ataques en el este. Disparos en primera línea. Ucrania asegura que estas son algunas de las salvas iniciales de la ofensiva de Rusia desde el este. En imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa de Ucrania, las tropas dicen que están listas para defender Donbass. Que vengan, dice este soldado, se quedarán aquí para siempre, hay suficiente tierra para enterrarlos a todos. El presidente de Ucrania afirmó que este es el comienzo de una nueva fase en la guerra. Ahora podemos afirmar que las tropas rusas comenzaron la batalla por el Donbass, para la que se han estado preparando durante mucho tiempo. Una parte significativa de todo el ejército ruso se concentra ahora en esta ofensiva. No importa cuántas tropas rusas lleven allí, lucharemos, nos defenderemos y lo haremos todos los días. No renunciaremos a nada ucraniano. Miles de residentes están atrapados en poblados bajo constantes bombardeos. Esta mujer vive en lo que queda de un pueblo cerca del frente, que describe como vivir en una tierra de nadie. Ni siquiera sabemos de dónde viene el bombardeo, lo esperamos desde allí pensando que el ejército ucraniano nos protegerá, pero entonces viene de otro lugar, hay bombardeos desde todas las direcciones. Con las fuerzas rusas en control de gran parte del este y el sur queda un foco de resistencia, la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol. Los combatientes ucranianos que resisten aquí dicen que Rusia está arrojando bombas revientabúnkeres sobre el complejo. Pero aquí, como en otros lugares, los combatientes ucranianos se niegan a ceder parte de su territorio. Y el precio del trigo se dispara por este escenario que recién veías también, por la guerra. La fila es larga y panes hay pocos. La panadería está ya casi vacía. Túnez compra el trigo de Ucrania, pero el suministro ha bajado tanto que apenas hay pan. Y el poco que hay es caro y se raciona. También se vacían los estantes en los supermercados. Falta aceite de girasol y harina. El Estado ya no puede comprar en grandes cantidades. Así que raciona con la esperanza de que los precios vuelvan a los niveles anteriores. Túnez cultiva también su propio trigo, pero mayoritariamente de durum, la variedad más dura que se utiliza para producir sémola o pasta, pero que no sirve para hacer pan. Sí, nos pagan mucho mejor por este tipo de cereal, así que tendemos más a este que al trigo blando. El precio de la barra ya se ha duplicado, lo que demuestra que una guerra en uno de los grandes proveedores de trigo tiene un claro impacto en el resto de países europeos, por alejados que estén. Crisis climática es uno de los ejes que continúan también y contienen a varias de las noticias que te damos. Ahora nos vamos al Polo Norte y al Polo Sur, porque es planetario, no te estoy hablando solo de lo que está implicado en las cercanías de Argentina, sino, insisto, Polo Norte, Polo Sur. Sus temperaturas llegan a los 40 grados. Es tremendo darte esta noticia y es real, está medido. El aumento en el Ártico y en la Antártida, que es donde estamos más próximos, llegó a ser de hasta 40 grados por encima de la media habitual para la época. Se registró por primera vez en ambos polos de manera simultánea y puede desencadenar uno de los temidos puntos del no retorno, el deshielo, la absoluta falta y proyección de recuperación de estas imágenes que estás viendo. Altas temperaturas, el inicio de todo, calentamiento global, nuestras acciones en gran medida que generan el deshielo, la pérdida, por ejemplo,
Si salimos del Polo Norte y el Polo Sur y nos vamos al Calafate, en el glaciar Perito Moreno, con su capacidad que año a año pierde muchísimo territorio de hielo y todo se transforma en deshielo, enfrentando temperaturas que nunca antes nos podríamos haber imaginado. Y Cuba, en un pie hacia el avance con la protección de los humedales, su principal humedal está siendo protegido. Y aprovecho justamente esta oportunidad para reivindicar que en Argentina la ley de humedales es un trabajo que tenemos pendiente. El joven naturalista Yoandi Bonachea comienza su jornada laboral antes de la salida del sol en la península de Zapata, ubicada en la costa sur de Cuba, a poco menos de 200 kilómetros de la capital cubana. Vestido con gorra y ropa de camuflaje para pasar inadvertido ante la mirada de los animales, así como botas para facilitar su movilidad por los terrenos de cieno, el especialista de 37 años se adentra en el ecosistema de manglar y otros bosques para realizar trabajos de investigación sobre la biodiversidad en la región. Ciénaga Zapata es uno de los sitios más espectaculares en cuanto a biodiversidad, precisamente porque, digamos, hay una amplia variedad de especies de la flora y de la fauna que no es tan repetitivo a lo largo y ancho de la isla de Cuba. El área protegida de recursos manejados Península de Zapata incluye un parque nacional, 3 refugios de fauna y el sistema espeleológico lacustre de Zapata. En la actualidad se acometen acciones de adaptación ante el impacto del cambio climático como parte del programa gubernamental Tarea Vida en el principal humedal de Cuba, declarado sitio Ramsar y reserva de la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Entre las acciones que se realizan en el lugar para mitigar los efectos del cambio climático, figura además la introducción del cocodrilo cubano en zonas más altas de la región ante el potencial aumento de la salinidad de los suelos por causa de la elevación del nivel del mar, así como el probable incremento de las temperaturas debido al calentamiento global. En la Estación Hidrobiológica de la Ciénega de Zapata se realizan a su vez estudios del agua como elemento esencial del humedal, particularmente para la tortuga cubana jicotea y el manjuarí, un pez que se remonta al Paleozoico y que es endémico de Cuba, además de estar bajo alta amenaza de extinción. El gobierno cubano acomete diferentes acciones de protección de la naturaleza en línea con la agenda temática de la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tendrá lugar este año en Kunming, China. Greenpeace denuncia pesca ilegal en la frontera marítima de nuestro país. La industria pesquera actual dista mucho de aquella forma romántica en la que Hemingway describía la relación entre un viejo y el mar. Ahora se despliegan redes de arrastre del tamaño de una catedral que esquilman los fondos marinos y atrapan todo lo que encuentran a su paso. Un equipo de Greenpeace ha denunciado la pesca destructiva en la frontera marítima de Argentina. Desde el punto de vista de la pesca, lo que estuvimos viendo es una gran cantidad de buques presentes en el borde de las 200 millas, que es el límite de aguas territoriales argentinas. Una gran presencia de buques que obviamente pescan una gran cantidad de calamar, de merluza negra, y ponen en riesgo un corredor biológico único que es el agujero azul. El agujero azul es una zona clave para el desove de peces y la alimentación de mamíferos marinos en peligro como la ballena franca austral y el elefante marino. Greenpeace denunció la presencia de más de 400 buques pesqueros, en su mayoría de bandera asiática, que operan sin control legal a pocos metros de la zona económica exclusiva argentina. Aprovechan la falta de regulación en aguas internacionales para saquear el ecosistema. Hay buques que hacen pesca de arrastre y esos son los más dañinos porque dañan, digamos, el fondo marino arrasando con redes enormes para que se tenga dimensión de muchísimos metros, agarrando cualquier especie que haya. En la zona se practica un tipo de pesca que es visible vía satélite. Se trata de enormes ciudades flotantes de barcos que iluminan el mar para atraer a los calamares y pescarlos en masa. Sin embargo, no es el único problema que afecta a zonas sensibles como el agujero azul. Nuestro buque lo que estuvo haciendo es navegando esas aguas en las que se quiere perforar, hacer exploración sísmica con el daño que eso implica. Se aumentó en las últimas décadas un montón los decibeles de la contaminación acústica en el mar. Eso crea problemas para ballenas, delfines, un montón de especies que usan
el sonido básicamente para comunicarse. Entonces va más allá también de un problema climático, también de un problema de protección de esas especies. Argentina prevé este año la aprobación de una ley para la creación de un área marina protegida en el agujero azul. Una gota en medio de un océano de formas de aplastar la naturaleza para obtener beneficios económicos. En Mercedes, provincia de Buenos Aires, se lleva adelante el proyecto Sembrar Soberanía Alimentaria. Y justamente en este margen es cuando entregaron a familias productoras kit para hacer su propia huerta y también para la crianza de pollos. Sí, esta iniciativa se concreta, como dijeron los compañeros, después de casi un año de laburo. Desde el Ministerio de la Secretaría de Inclusión Social lo que tenemos es el programa Sembrar Soberanía Alimentaria. El programa lo que pretende es poder fortalecer unidades productivas, en este caso, por ejemplo, avícola, en este caso de huerta, y también tenemos la usina láctea que también hemos fortalecido. En este caso fue una propuesta que vino de la MUNI de poder fortalecer a los vecinos de toda esta comunidad con estas 3 unidades productivas. Nosotros nos empezamos a trabajar en conjunto junto con el centro de referencia del ministerio, y en lo que hoy estamos viendo materializado y en concreto, que son las pollitas ponedoras, el kit de huerta para una producción también agroecológica. Ese es otro de los principios que queremos fomentar también desde el programa, porque entendemos que una alimentación sana, segura y soberana, que es un poco lo que estamos del programa, es lo que se viene, es lo que sabemos que es un tema en agenda. Sabemos que está elevado el precio de los huevos y que las personas y las familias puedan tener su propia producción de huevos es importantísimo. Capaz también, como decían los compañeros, pueda ser en excedente, que ese huevo en excedente pueda ser vendido, intercambiado. Hay también espacios comunitarios, sociedades de fomento, escuelas, comedores seguramente tendrán también en la zona. Entonces entendemos que la MUNI, el Estado Nacional, el Estado Provincial y la comunidad organizada es fundamental para que estos proyectos se puedan llevar a cabo, se puedan materializar, concretar. Y específicamente también, justamente, que lo que queremos es esto, ¿no? La alimentación sana, segura y soberana, que es lo que pretendemos un poco y estamos impulsando también desde el Ministerio. La verdad que muy contentos con esta iniciativa, fue muy bien recibido. Esto en realidad comienza antes de la formulación del proyecto, ¿no? Donde el municipio sale a relevar las necesidades del sector, y después en coordinación con el Estado Nacional, con otras secretarías y direcciones también de la municipalidad, es que se logra hacer este proyecto, ¿no? Entonces, para mí eso cobra aún más valor, ¿no? Tiene más valor porque son varios ministerios, varias secretarías del municipio trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación para traer una solución a una población rural. Y también lo interesante es que esta solución tiene que ver con trabajo, ¿no? Por ahí siempre se dice, o hay un dicho que es Dios le da pan al que no tiene dientes. Bueno, en este caso se le está dando herramientas a gente que sabe trabajar la tierra, que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de progresar. Y bueno, esta es una clara apuesta a ellos, a la comunidad de Gowland y de Agote, con pollos para poner huevos, con herramientas de trabajo, así que cierra un lindo ciclo. Revistachacra.com.ar. Faltan muy poquito para llegar a las 5 de la tarde y nos vamos a nuestro portal predilecto. Paro total de portuarios por 24 horas. Reclaman definición sobre la hidrovía. Recordamos que venimos de un paro de transporte de cereales. Esto corresponde sobre todo a la vía marítima, y esta medida que se definió tras el encuentro que encabezó el secretario general de Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, Juan Carlos Schmid. La medida, en el marco que fue realizado para el jueves 21 de abril, se realizará un cese en lo que tiene que ver con todas las de terminales portuarias y el corredor fluvio marítimo de exportación. Fíjate, en el pedido de lo que es una licitación que establezca estabilidad también, porque cuando el año pasado, en abril, finalizó la concesión a cargo de Hidrovía Sociedad Anónima, se fueron
decisiones que crearon un verdadero pantano, es lo que declaran en la adjudicación de la principal ruta de navegación. Y esto afecta directamente a la actividad exportadora. En octubre se devolvieron los equipos a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina de la Nación, entre ellos un validador que permanece inactivo, culpa de la falta de gestión y coordinación con la Cancillería, es lo que dicen también desde la entidad gremial que conduce Juan Carlos Schmid. Este jueves habrá paro, ya no es terrestre como el de transportistas de cereales, sino que es marítimo y exige una resolución para la hidrovía. Revistachacra.com.ar. De mi celo a tu pantalla, así lo estamos viendo. Llegando al final de este martes, en la primera edición del Noticiero en Vivo, con novedades tanto económicas, políticas, productivas también. Tenemos otro noticiero por delante, la segunda edición de esta tarde, que va a tener mucho más respecto a los temas mencionados y también avanzando con la temática sobre la educación que hoy te pudimos compartir también. Bueno, nos vamos a despedir, por supuesto que te contamos que desde Buenos Aires, que es desde donde estamos transmitiendo, la temperatura en estos momentos es de 24 grados. Hace calor. Hemos salido con una campera muy temprano y esa campera ya está en el bolso, va colgada directamente, no la usamos. Esto pasa el resto de la semana, mirá. Mañana miércoles habrá chaparrones, 17 la mínima, 25 la máxima. El jueves vuelven las nubes, 17 la mínima, 24 la máxima. Y el viernes, lluvias aisladas, 16 la mínima, 26 grados la temperatura máxima. Así llegamos al final de esta primera edición. Gracias por estar ahí. ¿Cómo nos estás acompañando? Bueno, nos importa mucho y sobre todo reencontrarnos a las 19 en la segunda edición. Nos vamos desde el Obelisco, mirá, así está Buenos Aires. Una tarde muy, muy amena. En un ratito nada más volvemos al aire. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos.